bienvenido y tiene la palabra. Gracias, Nito. Buenos días. Un saludo a los asistentes. Agradecimiento al Foro de Madrid que celebra este importante evento ahora en Colombia. Y paso al tema. Para explicar desde mi punto de vista lo que sucede en las Américas en el siglo XXI, voy a utilizar en esta ocasión dos marcos de referencia. Un marco de referencia de la realidad objetiva y otro marco de referencia histórico. El marco de referencia de la realidad objetiva lo voy a utilizar desde lo que es Bolivia, pero que aumentando cifras, ustedes van a ver en esa realidad a Venezuela, a Nicaragua, a Cuba y en su momento al Ecuador que gobernó Correa. Bolivia hoy día es un país con 73 presos políticos. Es un país con más de 2.000 exiliados políticos. Es un país donde no se cumple ninguno de los elementos esenciales de la democracia y no se respeta la Carta Democrática Interamericana, que es importante mencionar e insistir en ella, porque se trata de un tratado constitutivo firmado por todos los estados americanos, excepto Cuba, el 11 de septiembre de 2001 en Lima, Perú, cuyo primer artículo determina que la democracia es un derecho de los pueblos y que los gobiernos tienen la obligación de promoverla y defenderla, y cuyo artículo tercero establece los elementos esenciales de la democracia, que son el respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales, el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de Derecho, o sea, el cumplimiento de la ley, la separación e independencia de los órganos del poder público, la no concentración del poder, la celebración de elecciones justas, libres, transparentes, periódicas, fundadas en el sufragio universal como expresión de la soberanía popular y la libre organización política. Ninguno de esos elementos se cumple en Bolivia, como no se cumple en Venezuela, Nicaragua ni en Cuba. Se ejerce el poder con actos de terrorismo de Estado. ¿Qué quiere decir terrorismo de Estado? Quiere decir utilizar el poder para realizar acciones generalmente criminales que fuerzan a la población a aceptar, a tolerar o a realizar situaciones o actos que de otra manera no serían consentidos. Y para eso utilizan la judicialización de la persecución política. Los jueces y fiscales se han convertido en verdugos. Los procesos judiciales ya no son juicios, son linchamientos, porque el dictador o su grupo determina la decisión en el momento en el que se ordena el procesamiento o la detención de las personas. Esa judicialización de la política hace del Poder Judicial el instrumento de ejecución del terrorismo de Estado en la dictadura. Se ha convertido el país en consecuencia en un centro de corrupción y un narcoestado. Ha proliferado la producción de la coca y de la cocaína porque el dictador en jefe, Evo Morales, es el jefe de las 6 federaciones de productores de coca que han incrementado la producción de cocaína que inunda las Américas y que utiliza el eje de Venezuela con inclusive operaciones oficiales para traficar y que tiene la cobertura y la dirección de Cuba y Nicaragua. El fraude electoral es una característica y todo esto lleva a una definición. Esto no es política, esto es crimen, es delincuencia organizada. Ustedes pueden llevar este resumen a Venezuela y encontrarán que hay cerca de 400 presos políticos, cerca de 7 millones de exiliados a los que llaman diáspora, que hay el mismo mecanismo de judicialización de la persecución política, que es un narcoestado que está requerido por procesos internacionales con orden de captura de $15 millones por Maduro y $10 millones por otros miembros de ese grupo que controla el narcoestado. Si van a Nicaragua van a encontrar lo mismo, cerca de un poco más de 200 presos políticos, cerca de 150.000 exiliados, el mismo mecanismo de utilización de la justicia para imponer terrorismo de Estado. Y si vamos a Cuba van a encontrar que ellos son los creadores de este sistema, que lo aplican hace 63 años y que han creado un narcoestado ya desde la década de los 60, cuando Che Guevara y Fidel Castro proclamaron que había que inundar Estados Unidos de droga
para liquidar la juventud y las futuras generaciones de ese país. Argumentos recuperados hace 5 años en las Naciones Unidas por Evo Morales, que a título de representación del Estado, Estado Plurinacional de Bolivia, que es lo que ellos han creado, planteó que la lucha contra el narcotráfico es el instrumento del imperialismo para oprimir a los pueblos. Todos estos países no permiten la DEA, han sido expulsados los embajadores americanos y la Organización Antinarcóticos de Estados Unidos, que es la más eficiente del mundo, del Ecuador con Correa, de Nicaragua con Ortega, de Venezuela con Chávez y Maduro y de Bolivia con Evo Morales. Conclusión, esto es crimen organizado. Cierro el marco de referencia de la realidad y rápidamente paso al marco de referencia histórico. Hablamos del Foro de Sao Paulo y todos sabemos que el Foro de Sao Paulo fue creado como emergencia a la desaparición de la Unión Soviética y la caída del muro de Berlín en ese proceso. Y es una idea y es un proyecto castrista, lo crea Fidel Castro, porque se había terminado el patronazgo de la Unión Soviética y tenía que refugiarse en algún lugar y escoge el Brasil y Sao Paulo porque el Partido de los Trabajadores, los sindicatos de los trabajadores eran los únicos que podían sostener económicamente ese proyecto. Y lo que el Foro de Sao Paulo hace en su creación es crear una organización para multiplicar los ejes de confrontación frente a la derrota que el capitalismo había ejecutado y que estaba consolidada respecto al comunismo. Y en la década de los 90 no pasa nada hasta que en 1999 llega a la presidencia de Venezuela Hugo Chávez y entonces acude a salvar a Cuba, forman la alianza de lo que hoy se llama castrochavismo o socialismo del siglo XXI y eso marca toda la historia del siglo XXI. Historia que está marcada por la expansión del castrismo que agonizaba el año 1999 como Cuba la única dictadura de la región y que ha multiplicado las dictaduras al punto que hoy día tenemos el mismo sistema dictatorial dirigido por Cuba en Venezuela, en Nicaragua y en Bolivia. El socialismo del siglo XXI o el castrochavismo tiene como instrumento al Foro de Sao Paulo, que es una organización que opera con un brazo político y un brazo criminal, multiplicando los ejes de confrontación, conspirando, haciendo sedición, derrocando gobiernos, inundando las calles, sembrando violencia y en la otra mano ejecutando actos de violencia y de terrorismo. Frente a aquello, este marco de referencia nos muestra la realidad objetiva de que históricamente el siglo XXI, en vez de ser el siglo de la democracia plena, que era lo que preveía la negociación de la Carta Democrática Interamericana que se hizo en la década de los 90 del siglo pasado, es el siglo de la expansión de la dictadura cubana bajo el rótulo del socialismo del siglo XXI, castrochavismo, con otras características. Han instalado dictaduras que son dictaduras electoralistas, que ejecutan terrorismo de Estado, violan los derechos humanos y que son narcoestados. Pasemos ahora a las soluciones, porque todos conocemos esta historia, el tema está extensamente diagnosticado, pero la realidad nos muestra que hay en las Américas 4 dictaduras, 2 gobiernos paradictatoriales que son países democráticos, pero con gobiernos que apoyan a las dictaduras, que son Fernández Kirchner en la Argentina y López Obrador en México, y 2 países en riesgo de ser tomados por el castrochavismo, que son Perú y Chile, en ese orden, porque el presidente del Perú ha llegado diciendo que quería ejecutar un plan absolutamente castrochavista, copia de su promotor y protector Evo Morales, constituyente para establecer Estado plurinacional, nacionalización del gas, expansión de los cultivos de coca y todo el proyecto castrochavista para destrozar el Estado y romper la nación peruana, porque no se equivoquen, el proyecto consiste en el destrozo de la unidad nacional y por eso multiplican los ejes de confrontación, por eso hablan de estados plurinacionales para que la nación boliviana, que ha sido suplantada por 36 estados que no existen, con la creación falsificada del estado plurinacional, sea repetida en Perú, donde la nación peruana sea suplantada por una cantidad de fracciones a las que confrontan permanentemente para que la nación quede dividida y el Estado pueda ser controlado. Frente a esta situación, 4 dictaduras, 2 gobiernos paradictatoriales con países democráticos, Argentina y México, y 2 países con presidentes que parecieran ir en este camino, tenemos el gran desafío de Colombia. Frente a esto, ¿qué hacer? Para Colombia la receta es muy sencilla.
Petro, que es el candidato castrochavista, tiene un apoyo de cerca del 25%. Eso es una buena noticia porque quiere decir que el 75% de los colombianos no lo quieren. Entonces ahí está la responsabilidad de los líderes, los partidos, los candidatos políticos para evitar repetir lo que ha pasado en Bolivia el 2020, 2019, lo que ha pasado, lo que iba a pasar en Nicaragua, ya ha terminado sucediendo, lo que ha pasado en el Perú, lo que ha pasado en Chile. Los defensores de la democracia practican el sectarismo y el sectarismo le da lugar al castrochavismo. Tienen que haber procesos de unidad para defender la base del sistema democrático más allá de las conveniencias individuales, aunque en este momento en Colombia haya cerca de 20 candidatos a la presidencia, lo que demuestra que ese es precisamente el tema. Paso a las soluciones. ¿Qué hay que hacer en esta situación? Yo no soy amigo de las soluciones defensivas, porque América Latina está a la defensiva desde que ha empezado el castrochavismo y todo lo que ha sucedido, salvo importantes triunfos como el del Ecuador, con el rescate de la democracia a través del presidente Lenín Moreno, en su momento la esperanza que hubo con Macri en la Argentina y la esperanza que hay en el Brasil con Bolsonaro, lo que ha venido pasando con la resistencia democrática en Colombia, que pese a la alta traición del expresidente Santos, es todavía una democracia, aunque amenazada, y todo lo que pudiéramos describir. Hay que dejar la defensiva y lo primero que hay que hacer es identificar al enemigo. Y el enemigo se llama socialismo del siglo XXI, castrochavismo. Su mecanismo de operación es el Foro de Sao Paulo. Su decorado nuevo se llama el Grupo de Puebla, pero hay que identificarlos como lo que son. No son política, son un grupo de delincuencia organizada transnacional. Y ahí viene la segunda sugerencia, la segunda propuesta, es separar la política de la delincuencia organizada. Y esto está en manos de los políticos en ejercicio, los políticos europeos y los políticos latinoamericanos, de los gobiernos, de las oposiciones democráticas. ¿Cómo es posible que las democracias de América Latina y de Europa acepten dictadores de dictaduras narcoestados como la de Cuba, como la de Venezuela, como la de Bolivia, como la de Nicaragua, al mismo nivel que ellos? Están confundiendo y están permitiendo que se ejecute el sueño del narcotraficante colombiano Escobar Gaviria de tomar la política para proteger el narcotráfico. Eso está sucediendo hoy día y desde hace años en Cuba, en Venezuela, en Bolivia y Nicaragua, y los líderes democráticos de las Américas, de Europa y del mundo coexisten con esos narcotraficantes que han tomado el poder político, que además de narcotraficantes ejercen terrorismo, expanden la desestabilización regional e inclusive más allá de la región, presionan con mecanismos de guerra asimétrica, usando la migración como mecanismo de desestabilización y utilizan todos los crímenes posibles. Y además abren las Américas a la presión de gobiernos no democráticos como Rusia, China, Irán, que apoyan a estos regímenes y que están cambiando la geopolítica, separar la política de la delincuencia organizada. Y para eso mi tercera sugerencia, que se resume en una palabra, es Cuba. Se trata de terminar con la dictadura de Cuba, porque la dictadura de Cuba es la ama y señora, la jefa que lidera este grupo de delincuencia organizada. Es la que expande, controla, certifica y ejecuta todos los mecanismos para mantener estabilidad, para reprimir. Es la que ha implantado el mecanismo de los presos políticos, de todo lo que he descrito, y es Cuba. Para eso hay dos acciones, una interna de resistencia civil que se ha levantado en Cuba el 11 de julio pasado, a la que hay que respaldar plenamente porque permanece y no se va a suspender ni se va a aplacar. Hay resistencia civil en Venezuela, en Bolivia, en Nicaragua, por eso hay terrorismo de Estado y por eso incrementa la presión, el abuso y la violación a los derechos humanos. Pero la resistencia civil necesita apoyo internacional y en el apoyo internacional el concepto es sanciones inhabilitantes. Cuba se queja desde hace más de 60 años que tiene sanciones y que tiene bloqueo. Mentira. Una sanción es una acción destinada a cambiar la conducta o a modificar la conducta del individuo o del gobierno sancionado. Y no hemos visto cambiar la conducta de las dictaduras y las dictaduras en vez de extinguirse han aumentado.
O sea, no son sanciones. Sanciones inhabilitantes quiere decir quitarles la condición de sujetos de crédito en el ámbito de los organismos económicos multilaterales, quiere decir suspenderles la condición de sujeto de derecho internacional, quiere decir excluir al crimen organizado de la relación política nacional e internacional. Pongo un pequeño ejemplo para señalar esto y es el tema de Nicaragua. En Nicaragua se han cometido todos los delitos posibles a vista y paciencia del mundo. Lo mismo que el año 2019 cuando Evo Morales hizo fraude electoral y ante la resistencia civil del pueblo boliviano renunció. ¿Qué ha pasado después de que el dictador en Nicaragua se ha posesionado y ha quedado perfectamente tranquilo y detente indebidamente el poder? Nada. Ningún país latinoamericano siquiera ha llamado a consulta a sus embajadores. Nadie ha ejecutado, más allá de las declaraciones, una acción de sanción inhabilitante. Entonces la gente, los pueblos, están mirando hacia afuera y están diciendo los organismos internacionales no funcionan. Los países democráticos no se protegen a sí mismos porque permiten que la dictadura en Cuba siga existiendo y siga operando a través de su plataforma Venezuela, Bolivia y Nicaragua. Han tomado el Perú a través de Bolivia. El fraude electoral en el Perú se ha cometido con la tecnología y con la penetración de Evo Morales desde Bolivia. Y no pasa nada. Entonces, cesar las dictaduras de Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua es un imperativo democrático para defender las democracias. Y el que no lo entiende puede seguir con los discursos, puede seguir con las consideraciones y los análisis mientras las dictaduras se expanden, porque la defensa no es una buena acción estratégica frente al crimen organizado transnacional que, les reitero, tiene dictaduras, narcoestados, terrorismo y todo tipo de crimen con impunidad. Muchas gracias.